Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Hemos llegado ya al cuarto tema de estas meditaciones de la palabra de Dios con motivo del mes de la Biblia. Y el último tema, hermanos, vimos algo acerca de lo que es la revelación divina, cómo Dios sale al encuentro del hombre y le revela su plan de salvación. Hoy vamos a ver los medios concretos, cómo Dios se ha revelado, cómo se transmitió la revelación divina. Pero antes, como lo hemos hecho siempre, vamos a hacer una oración a Dios Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude en este proceso de crecimiento espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a conocer rectamente la verdad y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo, no, Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se transmite o se transmitió la revelación divina? La revelación divina se transmite principalmente de dos maneras. La primera es la tradición oral. Después quedó consignada por escrito en la Santa Biblia o en la Escritura. Esto es muy importante de saber, hermanos, porque cualquier acontecimiento humano primero se vive como un acontecimiento vivido, como un acontecimiento histórico. Y la primera forma en que cualquier acontecimiento se difunde es a través de la tradición oral. Aquí tengo, hermanos, por ejemplo, estos libros de aquí dice Relatos y leyendas del Durango antiguo. Aquí hay muchas leyendas, eh, pues, cuestiones que quizá durante muchos años se fueron conociendo en esta ciudad de Durango, el diablo de la Semana Santa, el monje de Los Ángeles, la enfermera del hospital, la sombra de la casa de los gobernadores, etcétera. Entonces, luego, después de que la gente se iba contando historias de manera oral, llega un hombre, el maestro Manuel Lozoya Cigarroa, por ejemplo, y él hace eh, pues el esfuerzo de compilar estas leyendas de la ciudad de Durango. Creo que este ejemplo nos sirve, hermanos, para saber que, por ejemplo, el señor Manuel Lozoya Cigarroa no es el autor o él no creó los personajes, él solamente hizo una compilación y una redacción ordenada de los acontecimientos que ya o las historias que ya se difundían de manera oral. Lo mismo ocurre con la Biblia, salvando las proporciones. Sí, se da el acontecimiento salvífico, salida de Egipto. Y luego Dios inspira a algunos personajes, que lo veremos un poquito más adelante, para que lo pongan por escrito. La tradición oral, la palabra de Dios antes de transmitirse por escrito, se transmitió oralmente, es decir, de viva voz. Antes de quedar guardada en un libro, en letras, quedó guardada en el corazón del pueblo de Dios. Así sucedió, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero luego, hermanos, la palabra de Dios se va a escribir. Quiso Dios, en su bondad infinita y sabiduría, que su palabra, que estaba ya guardada en el corazón y en la vida del pueblo, quedara consignada por escrito como un testimonio perenne de su amor y su fidelidad, como la expresa escrita
como la expresión escrita de su voluntad. Entonces, esto es muy importante. Pero aquí, hermanos, habremos de considerar algunas cosas muy importantes, como es la inspiración. Otro tema, otro aspecto importante de la palabra de Dios, la inspiración. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia, aunque es palabra de Dios, fue puesta por escrito por autores humanos que usaron todas sus facultades y cualidades para escribir la escritura bajo la inspiración del Espíritu Santo. Les digo, aquí está la inspiración divina. A veces pensamos, por ejemplo, que los autores sagrados son así como plumas en manos de un escribano, como una impresora que simplemente voltean al cielo y reciben un dictado de parte de Dios. Sí y no. Ellos no escriben cosas que ellos quieren comunicar, pero no son instrumentos mecánicos, sino son personas con libertad que cumplen la misión de Dios bajo un tiempo y bajo un proceso concretamente humano. A estos escritores los humanos los llamamos agiógrafos o escritores sagrados. Como vimos antes, la Biblia no es un libro, sino una colección de 73 libros. Con esto ya podemos saber que no fue una sola persona quien escribió la Biblia de principio a fin. Aparte que es históricamente, humanamente imposible, porque fueron varios siglos los que duró el proceso de escritura de la palabra de Dios. En el tiempo en que se escribió la Biblia, no se le daba tanta importancia al autor. La literatura solía ser anónima. Así las composiciones orales o escritas pertenecían a la comunidad y no, hermanos, fíjense, esto es bien importante, y no al individuo. Todos, hermanos, por ejemplo, conocemos en la ciudad de Durango la leyenda del alacrán de Durango, por ejemplo. Sí, el alacrán de Durango, que es una de las eh, leyendas de este libro, la monja de la luna de la catedral de Durango. Sí, o por ejemplo, también el alacrán de, de la cárcel de Durango. Son leyendas que no le pertenecen a don Manuel Lozoya Cigarroa, sino que es del acervo cultural de toda la comunidad. Así, hermanos, es cierto que las composiciones orales o escritas pertenecían a la comunidad y no al individuo. Esto hace muy difícil que podamos saber quiénes son los autores que escribieron la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. De manera muy sencilla podemos decir que, que del Nuevo Testamento nos quedaremos con los nombres de los autores tradicionales que se reconocen como autores de los libros. Aunque es cierto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quizá ellos no fueron del todo autores, sino que son las reflexiones y las meditaciones de toda una comunidad. Sí, que claro, tienen, por ejemplo, el estilo joánico o el estilo lucano, y que se pueden establecer, por ejemplo, el mismo autor o los mismos autores fueron el libro de San Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Sí, porque tienen, hasta hay una secuencia, una referencia de que fue el mismo autor. Pero el que haya sido completamente Lucas, el compañero de Pablo, pues es muy difícil que así haya sido de una manera literal. Aunque ciertamente tuvo que haber influencia de Pablo, tuvo que haber influencia de por ejemplo, de Lucas. Lo que pasaba era, hermanos, que no era lo mismo decir que era el evangelio de, de cualquier persona, ¿sí? De una persona de la comunidad a establecer que quien validaba o quien daba su aval a este libro era un personaje importante de la comunidad. Pero no olvidemos que el autor de la escritura es Dios mismo. Eso no se nos puede
olvidar. Y esto que continuamos, hermanos, es muy importante. ¿Cuáles son los materiales de escritura? La Biblia se escribió usando los materiales de la escritura de aquella época. La Biblia fue escrita en papiro, pergamino o en tela o en cuero de animal. El papiro era usado en Egipto desde el año 3000 antes de Cristo. Es una planta acuática cultivada en estanques de todo el antiguo Egipto. La fibra interior de la caña se hacía tiras de papel de unos 36 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho, pegadas una sobre otra con almidón, hasta hacer hojas de papel en blanco que duraban bastante tiempo. El pergamino era un material más caro y más durable. Se usaba para su elaboración pieles de ternera, oveja o cabra. La tinta con que se escribía se mezclaba hollín y aceite con una sustancia mucilaginosa que producía una tinta bastante durable. Estos escritos se conservaban en rollos, cosiendo las hojas de papiro o pergamino unas con otras hasta formar tiras largas que se enrollaban para facilitar la lectura y poder guardarse. De hecho, en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús está en la sinagoga de Nazaret, dice, se le entregó el rollo, se le entregó el rollo. Y es muy interesante, hermanos, que hoy, por ejemplo, la palabra de Dios también la podamos tener, hermanos, por medios digitales, ¿sí? Aquí está el Evangelio de San Juan en el celular y perdón por esa toma medio extraña, pero el celular, hermanos, en el celular podemos tener la palabra de Dios. Y aquí voy a leer un poquito lo que dice el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, en el capítulo 4 dice, eh, cuando nos habla que Jesús estuvo en la sinagoga de Nazaret, ¿sí? Y ahí dice que se le entregó la, un rollo de la escritura, ¿sí? Dice, vino a Nazaret, estamos en el Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado, entró como es su costumbre en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la escritura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. Vean, entonces aquí está una manera como en la Biblia se nos narra cómo era el modo de difusión de la palabra de Dios. Hoy, hermanos, les digo, a través de los celulares, a través de estos medios digitales, también tenemos que estar abiertos a la palabra de Dios. Son las nuevas sinagogas, hermanos. Ojalá que son los nuevos salones parroquiales en donde nos juntamos de una manera fraterna a escuchar y a conocer la palabra de Dios. Pues Dios los bendiga, hermanos. Este es el cuarto tema y ojalá que les sirva y difundan, si les llega este mensaje, difúndanlo y compártanlo con las personas que piensan ustedes que les es útil esta meditación. Dios los bendiga, hermanos.